Ave María Purísima. Un saludo a los queridos hermanos y seguidores de este canal. Se aproxima una fecha mariana, Nuestra Señora del Carmen. Me ha parecido oportuno, a propósito de esta gran fiesta de Nuestra Señora, presentarles el extracto de un sermón dado por el reverendo padre José C. Acero con ocasión de la reciente festividad del Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Madre. En él se aborda un tema interesante y novedoso, el microquimerismo fetal, un fenómeno de la naturaleza que hace que una madre, al concebir a su hijo, quede llena y reforzada por la genética de su hijo. Les animo a que escuchen con atención cómo se produjo la preciosidad de este fenómeno en el purísimo cuerpo y el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, candores lucis eterne, et speculum sine macula Dei majestatis, et imago bonitatis illius. He empezado este sermón con un versículo sacado del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículo 26, que es el que nos trae la Santa Madre Iglesia en el gradual que se recita antes del Evangelio, en la fiesta, en la misa de la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Candores lucis eterne, blancura suma es de la luz eterna, et speculum sine macula Dei majestatis, y espejo sin mancha de la majestad de Dios, et imago bonitatis illius, e imagen de su bondad. ¿Hay mejor descripción para el Inmaculado Corazón de María Santísima? Antes de intentar considerar o adentrarme en lo que puede ser el corazón inmaculado de María Santísima, me gustaría traer a colación un hecho real y científicamente demostrado que en los últimos años ha ido cobrando relevancia. Sobre todo empezó a descubrirse a partir de los años 90 y más aún en la última década. Me refiero al microquimerismo fetal. No voy a entrar en explicar qué es el quimerismo, pero analicemos un poco lo que es el microquimerismo fetal, que hasta hace poco se desconocía, pero que es una realidad física, real y científicamente demostrada. Microquimerismo viene del griego micros, pequeño, y chimaira, quimera. ¿Qué es una quimera? Una quimera es un ser fabuloso de la mitología, un ser con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Es decir, un ser compuesto por diferentes seres o especies. De ahí el nombre de microquimerismo fetal. El microquimerismo fetal podríamos resumirlo en el vínculo, o mejor dicho, la prueba física y científica del vínculo materno-filial. ¿En qué consiste el microquimerismo? Hasta hace poco se pensaba que el acto de engendrar y dar vida era un acto de generosidad por parte de la madre que da la vida al hijo, en la que el hijo recibe la vida de manera pasiva y casi egoísta, pues no aporta nada, simplemente recibe la vida. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que no es así. ¿Por qué? Porque en el preciso instante, en el preciso momento en que se realiza la concepción, la criatura, el hijo recién concebido, inmediatamente no solo ha recibido la materia de la madre, sino que inmediatamente empieza a aportar su propia materia a la madre. Las células madre
células madre, que atraviesan los tejidos de la madre y durante la gestación, aun incluso el torrente sanguíneo, para alojarse en todas las partes del cuerpo de la madre. Las células madre son la materia más pura. Como pura materia es indefinida, como pura materia es potencia pura, es decir, no está determinada, no está definida, no está informada. Puede ser cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier parte del cuerpo de la madre. Pura materia, pura potencia. Esa pura materia, desde el momento de la concepción, es transferida a la madre. De manera que esas células madre recorren todo el cuerpo y se alojan por todos sitios, sobre todo reforzando y fortaleciendo los órganos más vitales, como puede ser el corazón, el cerebro, los riñones, etc. Es por eso que se han descubierto casos de mujeres que, teniendo enfermedades de manera permanente o dolencias, durante el embarazo son sanadas por las células madre del hijo. Se han descubierto casos recientemente de mujeres octogenarias que, al ser operadas a corazón abierto, han descubierto en los tejidos, en el tejido de su corazón, conjuntos de células con ADN masculino en un corazón femenino, con ADN femenino. Esas células, en esa mujer, en esa madre octogenaria, venían de los hijos hombres, varones, que había engendrado. Aún todavía se mantenían en el corazón de la madre. Podemos resumir, por lo tanto, el microquimerismo fetal como en una especie de tú me das, yo te doy. Tú me das la vida y te necesito para vivir y gestarme en ti, y yo te doy fuerza, te doy salud, refuerzo tu cuerpo, te protejo para que tú me protejas. La gestación de la vida es un acto, es una simbiosis entre la madre y el hijo. Es un acto de generosidad bilateral, no unilateral. Hasta ahora se pensaba que solamente era unilateral, que el hijo recibía pasivamente el cuerpo de la madre. Pero no es así, pues Dios es vida. Dios es vida. Y el acto de engendrar la vida es imago bonitatis illius, imagen de su bondad. Y así como el Padre engendra al Hijo y engendra al Hijo porque tiende hacia el Hijo, hacia el conocimiento, y lo engendra tendiendo a Él, y el Hijo tiende hacia el Padre, hacia la realidad eterna, y esa tendencia es mutua y bidireccional del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, una tendencia, un vínculo de unión en el amor, en la caridad, que es el Espíritu Santo. La imagen de la vida en la materia no podía ser menos que bidireccional. La madre tiende al hijo y el hijo tiende a la madre. La madre aporta la naturaleza y el hijo fortalece y cura la naturaleza de la madre. Refuerza y da vigor a la madre, formando parte de la madre, estrechando así un vínculo materno-filial que hasta ahora se pensaba que era puramente psicológico, pero que tiene una base científica y real en la materia. Y es que la madre aloja en su cuerpo, después de haber dado a luz, la materia del hijo formada en sus entrañas. Y si esto ocurre en la materia, en los hombres, en la naturaleza caída
en la que vive la humanidad después del pecado de Adán, destruida por el pecado de Adán, sometida al sufrimiento. Con cuánta mayor grandeza no se dará el microquimerismo fetal en una naturaleza perfecta. Dios es razón, kaitheos en ho logos, nos dice San Juan en el prólogo del Evangelio. Dios es logos, Dios es razón, Dios es conocimiento. Y todo lo que tenga que ver con Dios es racional y es lógico. Pues apliquen ahora la lógica razón del microquimerismo a la naturaleza perfecta de la Santísima Virgen María. Decíamos en el sermón del Sagrado Corazón que Dios, al ser perfecto, no puede sino crear a un hombre perfecto. Dios no puede hacer algo que no sea perfecto, porque sería contrario a su propio ser. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre, lo crea en estado de justicia divina. Un hombre perfecto, con un alma perfecta y con un cuerpo perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? En cuanto al alma, con un conocimiento, un entendimiento, una razón perfecta, capaz de conocer a Dios sin necesidad de aprender, solamente con verlo, solamente con su propio conocimiento conocería a Dios. Hasta allí a donde necesite saber para conocer, el don preternatural de la ciencia infusa. En cuanto a la voluntad, su voluntad es una voluntad tendente hacia Dios perfecta, tendiendo perfectamente con su conocimiento y su voluntad hacia el Dios creador. En cuanto a la materia, en cuanto al hombre, un hombre perfecto igualmente, un hombre que no tendría desajustes internos, que no tendría, por lo tanto, enfermedades, el don preternatural de la impasibilidad. Una materia humana que no se corrompería con el tiempo, que no se degradaría, que no se estropearía, el don preternatural de la inmortalidad. La naturaleza humana, perfecta, creada por Dios, que es perfecto en estado de justicia divina, tenía una serie de dones que se perdieron en el momento en el que Adán y Eva, siendo tan perfectos como eran, pusieron los deseos de su corazón por encima del conocimiento perfecto de su alma y de la voluntad tendente perfecta hacia Dios. Destruyeron, pues, la naturaleza humana y cayeron en naturaleza caída, que es la que hemos heredado todos sus hijos. Por el bautismo somos redimidos, pero la naturaleza redimida no nos libra de las dolencias de la naturaleza caída. Lo que hace es lavarnos y hacernos renacer por el agua y el Espíritu a la vida eterna y poder así gozar de Dios eternamente, salvándonos. Pero en esta vida, las dolencias de la naturaleza caída no son paliadas por el bautismo, sino que al final de los tiempos, con la resurrección de la carne, cuando gocemos por fin de una naturaleza gloriosa, entonces sí, nos veremos libres de las ataduras, de todas las ataduras del pecado y de todas sus consecuencias, también en el cuerpo. Así pues, si la Santísima Virgen María, en su naturaleza humana, fue preservada del pecado original por los méritos de la pasión de su Hijo Jesucristo, es decir, gozaba de una naturaleza perfecta, perfectísima, un alma perfectísima, con una voluntad tendiente hacia Dios y un conocimiento perfectísimo con el don de ciencia infusa, y un cuerpo perfectísimo, bellísimo y purísimo, de cuya materia Dios tomaría su propia materia,
las consecuencias del microquimerismo fetal aplicadas a la naturaleza perfecta de la Santísima Virgen María son verdaderamente sorprendentes. Porque como ya sabe y hemos dicho, al afirmar que Cristo nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, sin poder dejar de ser Dios es hombre, y sin dejar de ser hombre es Dios, no pudiendo Dios ser menos que Dios, no queda más remedio que la naturaleza, la materia humana, la naturaleza humana, la humanidad de Cristo, sea, por lo tanto, sin dejar de ser hombre, divinizada. ¿Y de qué manera es divinizada? Pues Dios, por diferencia a los hombres, no tiene materia. Él no está sometido ni al espacio ni al tiempo. El espacio y el tiempo se dan en Dios. Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno e infinito y vive en un eterno presente. Ni fue ni será. Él es. Sin embargo, al asumir la naturaleza humana, que está sometida a las coordenadas espacio-temporales de la materia, sin destruir esa materia humana, sin destruir esa humanidad, lo que hace es introducir el aquí y ahora, el espacio-tiempo de la humanidad de Cristo en el presente eterno de Dios. Y cuando ocurre esto, en el preciso instante en el que Él toma la purísima materia humana de su Santísima Madre, en el preciso instante de la concepción, en el preciso instante del fiat, del hágase en mí según tu palabra. En ese momento, Cristo nuestro Señor toma posesión de su madre, de la naturaleza que le da a su madre en sus entrañas, y esa naturaleza perfecta, perfectísima, purísima, creada por Él, pero que al no ser Dios no podía estar en la divinidad, es introducida en la divinidad, introducida en el presente de Dios, es divinizada. Y es aquí ahora cuando viene el microquimerismo. La Santísima Virgen María dijo sí y le cedió su materia humana al Hijo. Pero el Hijo, que es Dios y que es vida, no puede pasar a través de su madre de forma pasiva, ni unilateral, sino bilateral. Él recibe la materia humana de la madre y a cambio Él reviste la humanidad de su madre con su naturaleza divinizada. La reviste, la adorna, la orna, la enjolla con su naturaleza divinizada. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prados de verduras, de flores esmaltados, decid si por vosotros ha pasado. Y responden las criaturas: mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de fermosura. Pues si Dios nuestro Señor con su sola figura viste los prados de las almas por las que Él pasa, después de haber engalanado la purísima y perfectísima alma de su madre, con toda clase de virtudes, con la plenitud de las virtudes en su expresión máxima, y habiéndole concedido la naturaleza más bella y más pura, solo quedaba ahora exaltar, ensalzar, dignificar, elevar la purísima materia de su madre por medio de su materia divinizada. Porque ni siquiera Dios, en su omnipotencia, habría podido elevar la naturaleza de la madre con la materia, puesto que Él no tenía materia.
Necesitaba, por lo tanto, recibir la materia de la madre y, en agradecimiento, tras haber recibido esa materia, con su materia ya divinizada, inmediatamente dignificar la materia de la madre y alojarse en todas las partes de su cuerpo, en su corazón, en su cerebro, en sus entrañas, en su sangre, en todo su ser. ¿Qué hacían en la antigüedad los romanos o los emperadores y los reyes de la antigüedad cuando ganaban batallas? Mandaban construir una puerta, un arco, primorosamente esculpido, engalanado con flores y embellecido con telas regias para pasar a través de él, el emperador, el rey victorioso. ¿Y acaso Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, atravesando la puerta del cielo, iba a hacerlo sin engalanarla? Por supuesto que no. Y no solo la engalanó espiritualmente, con todas las virtudes, en su máxima expresión, haciendo de María Santísima el continente de todas las virtudes, el huerto cerrado, el jardín florido donde tener sus complacencias. Y no le bastó haberla creado con la naturaleza más bella y perfecta, sino que, atravesando la puerta del cielo, la engalanó con las telas doradas, áureas, regias de su naturaleza humana divinizada. Con razón nos dice el salmista en el Salmo 44, el rey David: a la derecha del rey está la reina, enjollada con oro de Ofir. Infimbris aureis circummamicta varietatibus, cubierta de toda variedad de tejidos dorados. A la derecha del rey está la reina, enjollada con joyas y vestida con joyas de oro de Ofir, con el oro más puro y perfecto, y vestida, cubierta, circummamicta varietatibus, con una variedad de vestidos áureos, cubierta por dentro y también por fuera. Y no con vestidos hechos de oro, que al fin y al cabo se corrompe. No con vestidos hechos por manos de hombre, no. Con el vestido de su naturaleza divinizada. Con razón la Iglesia nos enseña que María Santísima es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Y no solo a nivel espiritual o místico, no solo porque su voluntad esté directa, total y plenamente conformada con la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo porque tienda voluntariamente hacia Él, no solo porque su entendimiento esté continuamente entendiendo y conociendo los misterios de Dios, sino porque su corazón y su cuerpo entero está formado por la materia divinizada de su propio Hijo. El corazón de María Santísima no solamente está unido espiritualmente a su Hijo, sino que está formado por los tejidos, por la materia divinizada del Hijo. La unión que se da entre el corazón del Hijo y el corazón de la Madre es total y plenamente perfecta. María Santísima es templo y sagrario de la Santísima Trinidad porque en ella reside la materia divinizada del Hijo después de haberlo dado a luz,
porque aquel fiat pronunciado en el espacio-tiempo de Nazaret saltó, catapultado por la humanidad divinizada del Hijo, al presente eterno de Dios. No solo fue templo y sagrario real durante la gestación del Hijo, sino que es templo y sagrario de la Santísima Trinidad real por toda la eternidad. El Hijo recibe el corazón, conforma su corazón con la materia de la Madre y a cambio refuerza el corazón de la Madre, lo dignifica, lo eleva, lo engalana, lo enjoya con su propia naturaleza, con las células, con el tejido de su propio corazón. Y si decíamos en el día del Sagrado Corazón de Jesús que el corazón de Jesús es abierto por la lanza del olvido, del desprecio y de la ingratitud de la humanidad, no menos lo es el corazón de la Madre. Por eso, y con razón, tuvo Dios que inventar el microquimerismo fetal para poder dignificar, para poder fortalecer, para poder recubrir y engalanar el corazón de su madre, porque ninguna madre, ni siquiera la Santísima Virgen María, habría sido capaz de soportar el dolor del alma que produce el ver a su hijo muerto y sobre todo olvidado, despreciado por la humanidad. Necesitaba Dios reforzar el corazón de su madre con su naturaleza divinizada, para que la madre pudiera soportar aquel dolor. Porque, como hemos dicho, la Santísima Virgen María gozaba de los dones preternaturales, el don de ciencia infusa, entre otros. Además, era hija de un sacerdote, el sacerdote San Joaquín, y como hija de un sacerdote que era, fue criada en el templo. Y según nos cuenta la tradición, educada también en el Monte Carmelo, en Haifa, junto a los profetas descendientes del profeta Elías. Allí ella, en cuanto que mujer, en cuanto que ser humano, aprendió lo que Dios había revelado ya desde niña. Ella sabía, y que no nos digan lo contrario, no era una mujer cualquiera. Ella sabía que iba a ser la Madre de Dios. Y ella sabía que el amor no es amado. Y que todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por el hombre, en la gran mayoría de la humanidad, caerá en el olvido. Ya desde niña, su corazón era traspasado por la espada del dolor, de la ingratitud de la humanidad hacia Dios. Ella había leído lo que David dijo en los Salmos: Foderunt manus meas et pedes meus, dinumeraverunt omnia osa mea. Atravesaron mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. ¿Por qué puedo contar mis huesos? Porque mi carne ha sido desgarrada hasta el punto de que se pueden ver y contar mis huesos. María Santísima sabía que su hijo iba a ser atrozmente masacrado y que esa era la voluntad de Dios. Por eso, cuando el ángel vino a anunciarle que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra, no es que ella no supiera a qué se refería,
Y no es que viniera solamente para anunciarle algo que ella no supiera. Lo que en el fondo estaba haciendo el ángel era pedirle permiso. Porque una madre, el mayor derecho de una madre es dar la vida por su hijo. Cualquier madre que se precie de serlo, al ver a su hijo en peligro de muerte, pondría su vida a cambio de la del hijo. Y ella sabía perfectamente para qué venía su hijo al mundo. Por eso, San Gabriel, enviado por Dios, lo que le está diciendo a María Santísima es: ¿aceptas la voluntad del Dios? ¿Aceptas ver morir a tu hijo sin interponerte? ¿Sin hacer valer tus derechos de madre? ¿Aceptas asemejarte al Padre Eterno que quiere el sacrificio de su Hijo? ¿Aceptas la voluntad del Hijo que quiere sacrificarse? ¿Aceptas la voluntad del Espíritu Santo que encarnará al Hijo en tus entrañas para que sea sacrificado? Y ella dijo que sí. Quemó sus derechos maternos, quemó su amor materno como víctima de holocausto, uniendo el sacrificio de su amor y de sus derechos de madre al sacrificio de su hijo. Por eso, y con razón, la llamamos corredentora. Ella aceptó la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se interpuso en ningún momento. Por eso su corazón, ya desde niña, venía siendo atravesado por una espada de dolor. Y por eso, desde ese momento en adelante, cada vez ese dolor sería más y más grande. Por eso Dios tuvo que inventar el microquimerismo para reforzar el corazón de su madre, no con telas doradas, sino con una armadura de oro para impedir que el corazón de la madre infartase antes incluso de que el hijo ejecutara su sacrificio. Nos cuenta Santa Brígida en sus revelaciones que la Santísima Virgen María le dio a conocer que en Belén, en el pesebre, tras haber dado a luz a su hijo y puesto en aquel pesebre, al ver aquel bello niño, al niño más hermoso que jamás madre alguna haya podido contemplar, sabiendo que además es Dios, al ver sus manos y sus pies sonrosados, tiernos, puros, inocentes, inmediatamente vino a su alma el salmo de David: Foderunt manus meas et pedes meos. Atravesaron mis manos y mis pies. Entonces la Santísima Virgen María se entristeció profundamente, se dolió su alma al contemplar con el Espíritu aquello que le venía, que estaba deparado para su hijo, para esa criatura tan hermosa. Y el hijo, al ver a la madre entristecerse, palideció y pareció morir. Entonces la Santísima Virgen María entendió que, como esa era la voluntad del Hijo, no debía entristecerse, sino alegrarse. Sonrió al niño y el niño recobró el color. Y es que el corazón de la Santísima Virgen María viene siendo atravesado por una espada de dolor, no solo en la cruz. Ya se lo dijo el anciano Simeón cuando lo llevó al niño al templo: una espada de dolor atravesará tu alma.
Y hay mayor dolor que saber que tu hijo va a morir. Y sobre todo, que va a morir en el olvido y en la ingratitud de la humanidad por él redimida. No hace mucho pude contemplar un espectáculo al llegar a una tienda. Estaba aparcando el coche cuando vi a una mujer vestida de luto, a una madre, de rodillas con un trapo, limpiando las baldosas de la acera. Pensaba que estaba fuera de sí, que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero cuando entré a la tienda, pude oír como una dependienta más experta le decía a otra compañera: es fulana, el año pasado su hijo sufrió un infarto y cayó ahí. Desde entonces, todos los días, a la misma hora, viene a limpiar las baldosas donde su hijo cayó muerto. Entonces entendí que efectivamente aquella madre estaba fuera de sí. Estaba muerta en vida, porque aunque su corazón latía y su cuerpo seguía vivo, su entendimiento y su voluntad habían abandonado su cuerpo y habían volado junto al hijo. Aquella mujer, aquella madre, estaba muerta en vida. Su hijo se había muerto. Ya no tenía razón de ser su vida. Pues si una mujer sufre de esta manera ante la muerte de un hijo, repentina, ¿qué no habrá sufrido el corazón de María Santísima, que desde antes de engendrar en su vientre a Dios, sabía que había sido elegida para Madre de Dios y que su hijo iba a ser maltratado, matado y muerto, no solo en la cruz, sino por el olvido de los hombres? Cuentan las crónicas que un gran pecador, siendo perseguido por malhechores que intentaban darle muerte, al pasar por una hornacina donde había una imagen de María Santísima con el niño en brazos, miró a la Virgen y la invocó diciendo: Madre de misericordia, apiádate de mí y líbrame de estos malhechores. Y la Santísima Virgen, desde aquella imagen, le respondió diciendo: cuando estáis en apuros, me llamáis Madre de misericordia, pero a menudo, a diario, con vuestros pecados, me convertís en Madre de miserias. Inmediatamente intercedió por aquel pecador ante su Hijo y fue librado de aquellos malhechores. Se arrepintió y se convirtió. Y es que con nuestros pecados, con los pecados del hombre, convertimos a María Santísima en Madre de miserias. Todos y cada uno de los pecadores empuñan de manera cruel la espada de dolor que atraviesa el corazón de María Santísima cada vez que pecando se apartan de Dios y la convierten en Madre de miserias. Y cada vez que se empuña esa espada, cada vez que alguien peca, se reactualizan, se renueva en el corazón de María Santísima, donde ella todo lo iba guardando, guardaba todo en su corazón, se actualiza y se renueva el sonido de aquellos salivazos golpeando la cara del Hijo.
se actualizan y se renuevan aquel sonido sordo de la bofetada que desfiguró la mejilla del Hijo en el Sanedrín. Se actualiza y se renuevan el sonido de los flagelos emplomados y de los garfios golpeando la carne de su Hijo y desgarrándola, haciendo gotear su sangre a borbotones sobre el suelo. Se actualiza y se renueva aquel sonido silencioso pero sonoro de las espinas clavándose en el cuero cabelludo de su Hijo y cosiéndole un párpado. Se actualiza y se renueva el continuo golpear de la cruz sobre los adoquines y las piedras de camino al Calvario. Se actualiza y se renueva el golpe, el sonido del caer de la cruz aplastando la humanidad del Hijo sobre el pavimento. Se actualizan y se renuevan el sonido sordo del golpear de los martillos, del martillo sobre los clavos, penetrando y atravesando las manos y los pies del Hijo. Se actualiza y se renueva el respirar agónico y jadeante del Hijo pendiente de la cruz. Cada vez que alguien peca, cada vez que un alma se aparta de Dios, se olvida de Él o le responde con ingratitud, se actualiza y se renueva en el corazón doloroso e inmaculado de María Santísima todos aquellos hechos. Es un dolor que no ha terminado. Es un dolor que si no hubiera sido porque Dios nuestro Señor reforzó el corazón de su madre, no lo habría podido soportar. No hay madre que pueda soportar eso. No hay madre. Por eso, cuando piensen en el doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, póngase en su presencia y díganle: Madre amorosa, Madre dolorosa, perdona mis pecados, perdóname, porque cada vez que he pecado he sido yo quien cruelmente ha empuñado la espada de dolor que atraviesa tu corazón, y no una, sino 1000 veces. Perdóname y hazme que me pueda contristar contigo, y hazme llorar contigo tu dolor. Virgen Santísima, alcanzadme de vuestro Hijo, vos que sois la omnipotencia suplicante, alcanzadme de vuestro Hijo que nada os niega las gracias necesarias para ser vuestra esclava, para serviros y amaros, como merecéis ser servida y amada. E inmediatamente acudid a Él, id a Joseph, id a José, porque Él, el glorioso patriarca, que enseñó a labrar con sus manos la madera al Hijo de Dios hecho hombre, es hábil, muy diestro. Decidle: San José bendito, tallad este corazón de madera, esta madera bruta, talladla con vuestras hábiles manos, talladla a imagen y modelo del inmaculado y doloroso corazón de María Santísima. Convertid este
esta pobre e inútil herramienta, en una herramienta dócil y hábil de la voluntad de Dios, que empuñada por vos y por vuestra Santísima Esposa, la Santísima Virgen María, puedan traer hacia el Sacratísimo Corazón de Jesús, ardiente, sangrante y abierto, al mayor número de almas posibles, para poder así, de alguna manera, consolar el corazón de María y también el Sacratísimo Corazón de Jesús. En cuanto al tercer domingo de Pentecostés, la Sagrada Liturgia nos trae a colación el Evangelio de San Lucas, en el cual Cristo nuestro Señor nos habla del buen pastor y de la mujer que busca un dracma. Se los leeré para hacer una última consideración. Acercábanse a Jesús los publicanos y pecadores a oírle, y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: «Este recibe los pecadores y come con ellos». Mas Jesús propúsoles esta parábola: «¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que ha perdido hasta hallarla? Y en hallándola, la pone sobre sus hombros, gozoso, y volviendo a casa, convoca a los amigos y vecinos diciéndoles: «Dadme el parabién, que he hallado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no la han menester. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la luz y barre la casa y la busca con diligencia hasta dar con ella? Y hallándola, convoca a las amigas y vecinas diciendo: «Dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido». Así os digo que habrá gozo en los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En esta dominica, dentro de la infraoctava del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia nos propone un evangelio en el cual Cristo mismo nos relata 2 parábolas para darnos a entender el amor de su corazón. Él está presto, como buen pastor, para ir en busca de su oveja perdida. Atraviesa los valles y las montañas, las cuevas y los apriscos, en medio de la lluvia incesante o del calor estival, buscando la oveja que se ha perdido. Y cuando por fin la ve allí abajo en el barranco, baja por ella, sin importarle esfuerzo alguno, y se la encuentra enredada entre los matorrales y las zarzas del pecado, desgarrada su carne, ensangrentado su cuerpo tras haber resbalado con las piedras resbaladizas del camino y del precipicio. Y allí, en medio de esa agonía del pecado, la oveja perdida escucha el silbido del divino pastor y es tomada por él, puesta sobre sus hombros y llevada de nuevo al redil. Nos explica, por lo tanto, nuestro Señor en esta parábola su diligencia en la redención. Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Y nos dice San Gregorio Magno en el nocturno del oficio divino del día de hoy que la mujer es imagen de Cristo también. Sabiduría eterna e infinita, sabiduría del Padre. La sabiduría, cuando se da cuenta, cuando ve que ha perdido una de esas monedas tan apreciadas por él, una de esas monedas en la que está esculpida la imagen del Rey,
pues los hombres han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como las monedas acuñan la imagen del rey. Entonces, accendit lucernam, enciende la luz en la oscuridad de la casa. ¿Y cómo puede encender una luz una mujer en la época en la que Cristo nuestro Señor, en el espacio-tiempo en el que Cristo nuestro Señor vino a este mundo? En una lámpara de barro. En una lámpara de barro es donde se enciende la luz, con aceite. Cristo es la luz verdadera que ilumina a los hombres. La sabiduría eterna es la luz que se encierra en el barro de la carne humana para alumbrar los hombres en medio de las tinieblas de esa casa oscura, barrerla y buscar la dracma perdida, el alma perdida. Vemos pues en estas dos imágenes representado a Cristo Jesús, Señor nuestro, y la diligencia de su sacratísimo corazón por redimir a la humanidad, y de la cual, como le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, no recibe más que desprecio, ingratitud y olvido. Pues María es espejo de la bondad de Dios, imagen de la bondad de Dios, espejo inmaculado de la divina majestad. Procuren reflejarse en ella. Mírense siempre en ella. No busquen otro modelo, no busquen otro espejo, porque quien pone su confianza en los hombres, al final termina defraudado. Fíjense en ella, fíjense en su doloroso e inmaculado corazón y cómo ella ni siquiera hizo valer sus derechos de madre para defender al Hijo, sino que renunciando a ellos por voluntad de Dios, unió su voluntad a la del Hijo para que así el Hijo pudiera redimir a la humanidad y ella corredimirla con el sufrimiento de su alma. Porque el dolor de María Santísima, si ella tiene un alma perfecta y tiene un cuerpo perfecto, el dolor, por lo tanto, del Inmaculado Corazón de María Santísima es un dolor perfecto. Un dolor perfecto. Y un dolor que si no fuera por la perfección incluso material que le dio su Hijo con su naturaleza divinizada, no habría sido capaz de soportar. Doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, haced nuestro corazón semejante al vuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.